Psicoflix, episodio especial Ampir. Bienvenidos a Psicoflix, un podcast para psicólogos y psicólogas, un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos emitiendo nuestro episodio número 255, en el que vamos a hablar de este especial episodio que hemos hecho en Cádiz en directo en el Congreso de la Sociedad Española de Psicología Clínica, en el que pues vamos a hablar de la intervención psicológica en el trastorno mental grave, abordando la innovación y la comunidad. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Estoy muy feliz de estar regrabando esta primera parte del podcast. Bueno, pues bien, estoy bien todavía, te lo decía antes, ¿no? Digiriendo un poco todo lo que hemos vivido y aprendido en este congreso, que la verdad, es prioritario al final el haber conocido a gente en persona, haber dado algún que otro abrazo, pero también toda esta parte que a nivel profesional uno se lleva, ¿no? A nivel clínico, ¿no? Han habido ponencias muy chulas, pero también conversaciones muy interesantes. Bueno, para la gente, ¿no?, que estarán escuchando este episodio de, bueno, ¿y ahora qué? Y que además está saliendo como en un día diferente, o sea, todo esto, ¿no? Es como, bueno, pues hemos estado en Cádiz, ¿no, oye? Bueno, esta semana, jueves, viernes y sábado, se ha celebrado un congreso de nuestros amigos de la Sociedad Española de Psicología Clínica, que tuvieron, pues el honor de invitarnos a participar a hacer un podcast en directo junto a Margarita Laviana, Andrés Tuvieron Caballo, ellos el honor, ¿eh? y Tuvimos Laura nosotros el honor. No, lo he dicho bien, ¿no? Yo creo. Sí, está bien. Ya me está haciendo dudar, Darío, muy temprano por la mañana, pero bueno, estuvimos muy contentos de poder participar en un evento pues de tanta calidad, ¿no?, en el que participaron pues tantos ponentes que nos hicieron repensar sobre cómo estamos nosotros en terapia y de qué manera, ¿no?, podemos hacer nuestro trabajo mejor, ¿no? Y estos espacios con esa comunidad de 1100 personas que estuvieron participando en el congreso, pues creo que han removido a todos nosotros ciertas cosas como terapeutas, como personas que estamos al servicio de otras personas y bueno, pues creo que el episodio que grabamos junto a nuestros 3 invitados pues fue una pasada. No sé cómo lo viviste tú. Bueno, ahora lo vais a escuchar, un episodio muy interesante, diferente en formato, porque bueno, estábamos Jay y yo, ¿no?, para la gente, junto a nuestros 3 compañeros, los vamos a presentar durante el podcast, así que ahora lo vais a escuchar todo. Y fue raro, primero por ser en directo, segundo porque éramos 5, cosa que nosotros habitualmente no hacemos, ¿no? Entonces moderar eso no es fácil, aunque teníamos como nuestras ideas en la cabeza. Y yo os animo a escucharlo entero hasta el final. Ya tenemos, bueno, Laura ya se vino al podcast, Andrés y Marga todavía, pero se vendrán, ya se lo hemos dicho. Así que disfrutad mucho de este episodio, escuchadlo muy bien, muy atentos, muy atentas. Y poco más, si quieres damos pie ya a que suene. Muy bien. Aquí va el episodio especial en Cádiz. Que lo disfrutéis. Bueno, bienvenidos a Psicoflix, un podcast para psicólogos y psicólogas, un podcast donde entre todos buscamos ser pues cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las técnicas, estrategias, noticias de la psicología contemporánea, pero siempre pues con la evidencia científica que nos gusta defender. Y hoy estamos ahí muy contentos aquí en el Congreso de la Sociedad Española de Psicología Clínica en Cádiz, que vamos a abordar pues la intervención psicológica en trastorno mental grave. Y bueno, yo soy Ye, estoy muy contento, muy ilusionado y muy afortunado de estar aquí junto con mi querido colega Darío para, bueno, pues tener una charla, una entrevista con Margarita, con Andrés y con Laura, que ahora los presentaremos. Pero antes, Darío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Ye. Bueno, hoy tenemos 3 direcciones. Normalmente grabamos el podcast dirigidos a
nuestros invitados, nuestras invitadas, y dirigidos también a toda la gente que nos está escuchando a través de Spotify, iTunes y todas esas plataformas, pero hoy además hay público en directo. Entonces tenemos que cambiar nuestro comportamiento, ¿no? Pero sobre todo vamos a hacer foco en el tema que hoy tenemos, que es súper importante, y yo creo que nada más que por el contexto, la forma de hablar va a ser diferente. Pero bueno, oye, como siempre, cuéntanos, ¿quién tenemos por aquí? Pues estamos muy contentos de poder entrevistar hoy a Margarita Laviana, que es especialista en psicología clínica, es reconocida defensora de los derechos de los usuarios con trastorno mental grave desde la gestión, la clínica y el activismo. Tenemos a Andrés Caballo, que es especialista en psicología clínica en un equipo de tratamiento intensivo comunitario con usuarios con trastorno mental grave. Y tenemos también a Laura Armesto, que es especialista en psicología clínica en la unidad de salud mental comunitaria del Hospital de Jerez de la Frontera, y bueno, además es vicepresidenta de AMPIR, de la Sociedad Española de Psicología Clínica. Y bueno, daros las gracias, muchas gracias por permitirnos estar aquí y poder entrevistaros también. Gracias a vosotros por invitarnos, claro, y a la asociación por invitarnos también. Como nos va a tocar a nosotros más o menos dirigir esto hasta que se haga todo natural, como las conversaciones normales, que antes hemos estado aquí hablando súper natural, pero ha sido poner el micro y ya como que, uy, ¿y esta estructura? Qué susto, ¿no? ¿Cómo nos asusta la rigidez, la estructura? Porque sabemos también las consecuencias que eso tiene, y de eso vamos a hablar, ¿no? De estructuras, creo yo. Así que, si os parece, vamos a ir dando de forma aleatoria al principio la palabra hasta que el caos inunde la conversación y todo sea tan humano como queremos. Muy bien. Así que, bueno, Laura, que te tengo justo delante. Bueno, en Psicoflix siempre preguntamos un poco por las agendas, y como esto está siendo peculiar, quiero preguntarte a ti, ¿cómo estás sintiéndote con la organización de todo esto? ¿Cómo estás organizándote y cómo lo llevas? Bueno, pues debo decir que estoy bastante contenta. Mentiría si no dijera que algo nerviosa, pero nerviosa desde el entusiasmo, ¿no? Creo que nos estamos reuniendo aquí un montón de profesionales, tenemos un programa denso, pero muy interesante, y me gusta mucho que podamos empezar con esta charla, ¿no? Que reúne, por un lado, bueno, pues a la difusión, ¿no? Que sois vosotros, que llegáis a mucha gente, no solo a los especialistas. Aquí hay 1000 personas, que ya somos, pero que vamos a llegar a más gente, porque esto va a quedar grabado, y tenemos a especialistas pues de distintas, ¿no? generaciones, pero creo que con bastante, por lo que veía aquí en la charla previa, con bastante afinidad en el tema que vamos a tratar, ¿no? del trastorno mental grave, que también abordaremos en una mesa después. Te veo con ganas de hablar. Sí, no, estaba pensando en cuando decías, ¿no? de que llegaremos a más gente, y me daba mucha alegría pensar en eso, ¿no? En que, sobre todo en estos casos, ¿no? de personas con sufrimiento mental bueno, tan intenso, grave, donde hay tanto estigma, donde hay tanto miedo en la población, ¿no? Creo que es interesante que no solo los psicólogos clínicos, sino que la gente conozca un poco más este tipo de situaciones, ¿no? Y a mí, por ser la tercera, me toca hablar de lo que se le han olvidado a los anteriores y meterme con los políticos. Yo quería hablar de eso, pero no sabía. No hay más remedio. Creo que es importante que, además de que nos escuchen los usuarios, los familiares y los profesionales, escuchen los administradores, ¿no? Que están últimamente muy centrados en otras cosas y están muy poco centrados en lo que de verdad la gente necesita, y en entender que lo que mejor protege la salud mental de la ciudadanía es un buen estado del bienestar, con accesibilidad de todo, de vivienda, de trabajo, de relaciones, de cultura, de ocio, y que no todo va a depender o puede depender de que una persona decida, pues tengo este problema, tengo demasiado sufrimiento, voy a buscar mi ayuda allí, si después no tengo dónde ir a dormir, o no tengo con quién hablar o con quién charlar, ¿no? Entonces es importante que esta voz se multiplique para que llegue muy alto, porque últimamente los políticos se esconden mucho en sitios bastante cerrados, y hay que romper muros, ¿no? Y romper puertas, ¿no? Y eso es lo que yo más esperanzada estoy en este espacio, primero por mi propia edad, que me permite ver una evolución desde el pasado preciosa, muy bonita, llena de gente muy interesada aquí y muy numerosa y con muchísima ilusión. Y segundo, porque también esta gente nueva y joven sepa que los muros que hay ahora no son más gordos que los que había entonces,
Y si se pudieron tirar aquellos, se pueden tirar estos. Eso es un poco mi deseo. Seguro que sí. Hablabas de evolución personal, ¿no? Y pensaba en el recorrido biográfico de cada uno de vosotros, y me gustaría que pudierais contarnos, ¿no?, de qué manera o en qué momento llega para vosotros el contacto con personas con trastorno mental grave. Es complicado, en mi caso, saber cuándo fue. Yo acabé la carrera en el año 74. La mayor parte de la gente que viene a este congreso no había nacido. Y empecé el contacto con el Hospital Miraflores desde el año 72. El Hospital Psiquiátrico Miraflores en Sevilla. Más sufrimiento que el que encerraba aquel hospital psiquiátrico, yo creo que era difícil encontrarlo, ¿no?, en aquellos momentos, salvo otro hospital psiquiátrico y en muchas de las cárceles, ¿no?, de la época, ¿no? Yo creo que en aquella época, que éramos poquísimos los psicólogos, no sabíamos ni siquiera lo que era la psicología en el sentido que la conocemos en este momento, y no teníamos conciencia de colectivo, teníamos conciencia de que éramos los psicólogos, teníamos que ser agentes del cambio. No sabíamos más cosas, ¿no? Pero cuando uno toma contacto con alguien en ese sentido, que además te compromete personal y profesionalmente, ya no lo olvidas de por vida. De hecho, es una trampa en la que hemos caído la mayor parte de los que estaremos aquí, seguramente, que hace que además nos comprometamos con la profesión, con la gente, con nuestros usuarios y con esos cambios, ¿no?, que hace falta hacer para que esas intervenciones se consoliden, ¿no?, pienso yo, ¿no? Esa es mi experiencia. Desde el año 72 he venido en contacto con la psicología que ahora es clínica. Hemos criticado muchas veces la individualidad, ¿no? Si leemos un libro como Happycracia, ¿no?, de Edgar Cabanas, hablando sobre la psicología positiva y la influencia que tiene el capitalismo dentro de esta individualidad, parece que es como una corriente, ¿no?, a la que le cuesta mucho ponerle frenos, y nosotros podemos pecar, ¿no?, de lo mismo, ¿no?, de cierta individualidad también en la terapia. ¿Cómo podemos dar ese paso, ¿no? Y también me interesa saber la percepción que habéis tenido, le voy a preguntar ahora por orden a Laura, de la sensación de comunidad, porque yo reconozco que cuando estudiaba psicología mi percepción siempre ha sido más individualista, y a medida que más conoces, sobre todo porque en consulta lo que ves es lo que influye el contexto. ¿Cómo ha sido tu evolución de la percepción colectiva? Claro, pensaba precisamente en esto de la comunidad y de la falta de esa comunidad, ¿no? Cuando le pregunté a Margarita, ¿cuándo empezó tu contacto con las personas con trastorno mental grave? Yo creo que las primeras experiencias que tuve con personas con este problema fue en una unidad de hospitalización. Quiero pensar que distinta de la de los años 70, del psiquiátrico este infame, pero bueno, aún así bastante deficitaria, ¿no? Y luego pensaba y digo, seguramente mi primera experiencia con personas con trastorno mental grave no fue ese paciente que yo vi en la consulta del hospital en un ingreso, sino eran personas que yo había visto en mi barrio o a lo mejor en mi familia extensa o en otras comunidades. Lo que pasa es que no las identificamos, ¿no? Y quizá como que el problema es que vemos que estas personas solo en la consulta o solo en un entorno sanitario, cuando lo que necesitaríamos es verlas más pues en un parque, en un gimnasio, no lo sé, ¿no? En actividades más normalizadas. Y sí que desmontar esta idea de lo individual, yo creo que sin una cierta conciencia social es difícil. O sea, uno puede verse muy atrapado por por el cientificismo, la happycracia y que las personas pues son entes individuales porque vienen a la consulta solas, pero luego se van a su casa o a su barrio y ahí hay toda una red. Y me parecía importante, o sea, esa comunidad creo que es algo de lo que se ignora en las personas con trastorno mental grave. No sé, precisamente, ¿no? Eso creo que interpela mucho a Andrés, que trabaja en la comunidad con estas personas, ¿no? No sé si eso te da otra visión. Cuando preguntaba, ¿no?, cuándo el primer contacto con trastorno mental grave, y pensaba un poco cuándo fue, ¿no? Pero cuando has dicho eso, justo me he ido a una reflexión que hice posteriormente, después de empezar a trabajar en el ETIC, en el equipo que trabajo actualmente,
Y entonces la conclusión a la que llegué es que mi forma de acompañar a la gente no me la había enseñado la residencia, sino que ya mi madre me la había enseñado, porque en el pueblo ella se sentaba con la persona loca, se tomaba un café, y entonces eso me gustó pensar eso, porque dije, jolín, es que realmente es lo que hace falta, ¿no? Hace falta que, bueno, yo creo que en los pueblos en muchos se sigue haciendo, en las ciudades cuesta más que se haga, pero hay que fomentarlo en los barrios, ¿no? Perder ese miedo y el acompañar a las personas, estar con ellas, obviamente respetando el sufrimiento que pueden tener, ¿no? Entonces, estamos muy de acuerdo con lo que decía, porque hace falta estar más en las calles con la gente. Que seamos terapeutas no es casualidad, ¿no? Todos tenemos en nuestra biografía cosas que nos conectan para que estemos todos aquí de alguna manera, ¿no? Y para vosotros, ¿qué ha supuesto en vuestra forma o en el abordaje en terapia, ¿no? ¿Qué ha supuesto para vosotros el contacto con personas con trastorno mental grave? ¿Qué ha marcado? ¿Ha habido algo diferente? A mí me ha marcado quizás más el contacto con usuarios concretos, además, que con muchos profesionales, que con la mayor parte de los profesionales. Yo recuerdo un caso de un compañero, un hombre que entró en el hospital psiquiátrico con 19 años. Era su primer brote psicótico, entonces eran brotes psicóticos, y era mi primer trabajo. Y yo llegué a una reflexión con él, además, porque he ido acompañándole hasta que yo me he jubilado y él murió un año después. Y con él hemos ido construyendo un discurso curioso, y él decía, Marga, cuando seamos viejos vamos a estar en la misma residencia los dos, y vamos a estar los dos en la junta directiva, decía él. Y decía también, en mi próxima vida yo salgo de psicólogo y tú de loca, ¿eh? Porque es más duro ser loco que ser psicóloga, ¿no? Yo he construido mi propia persona, mi propio ser social y público y profesional, teniendo en cuenta o tomando conciencia muy pronto de que estaba usando la voz de ellos. Ellos no hablaban, ellos hablaban con nosotros, en nuestro espacio pequeño. Pero la voz del enfermo mental, del psicótico, de tal, no existía. Y nosotros hemos construido mucho nuestro propio colectivo profesional, nuestra profesión, nuestra disciplina, tomando esas voces que están calladas y sacándolas, ¿no? Y a veces muy complicado porque es un tipo de discurso o de diálogo casi inexistente, que es como contigo mismo, ¿no? Y has estado construyendo en 50 años en un espacio de vacío, dando a entender que eras algo que no sabías si era o no era, ¿no? Es una cosa muy peculiar, que tiene que ver mucho más con generación como la mía que con la vuestra, afortunadamente para vosotros, pero que a nosotros nos hemos construido profesionalmente a través de ellos, con ellos y por ellos. Y es muy curioso, yo eso no puedo decirlo de otra manera. Para mí yo he querido, como una hermana, a quien ha conocido Miraflores, a Dolores, a Juan Carlos, a gente que son mi familia, son mi gente, ¿no? Y que me han hecho ser honesta con mis sentimientos. Incluso desdiciéndome de gran cantidad de colegas, muy bien formados y con mucha razón, que hablaban de la distancia terapéutica. Y yo decía, la distancia terapéutica no es la distancia social. No tengo por qué estar lejos de esta persona. ¿Por qué no verme con ella? ¿Por qué no darle un abrazo? ¿Por qué no tomarme un café con ella? La distancia terapéutica es que yo mantenga mi objetividad para poderle ofertar aquellas herramientas que yo tenga que le puedan ayudar en esa vida tan complicada que tienen, ¿no? No sé, siempre me voy un poco por las ramas, porque es que me pongo a hablar de ellos y me encanta. Pero es súper interesante y yo creo que ahí hay un punto sobre el autocuidado que luego vamos a tocar, ¿no? Pero quiero pasarle la bola también a Laura en este caso, ¿no? Con tu experiencia con el trastorno mental grave, y es muy interesante lo que dice Marga en cuanto a el impacto, ¿no? De determinadas personas que hace eso en tu historia. Sí, yo pensaba, ¿no?, que al final las personas con trastorno mental grave que uno atiende te influyen más que, por ejemplo, los años de carrera, o por lo menos en mi caso, ¿no?, ha venido a corregir algunos aprendizajes, sí, ¿no?, muy académicos, porque todos hemos estudiado pues psicobiología, ¿no?, las vías dopaminérgicas, hemos estudiado pues que la psicosis es los delirios, las alucinaciones, el tal, el cual, la agitación, o sea, todo eso lo hemos estudiado y en un papel es fácil de entender,
es muy coherente, ¿no? Pero luego uno se pone delante, ¿no? Cara a cara con una persona que a lo mejor tiene ideas extrañas, bizarras, ¿no? Pero también tiene ideas pues que podrían ser como las tuyas, ha tenido relaciones más o menos funcionales, otra ha tenido otras relaciones más problemáticas, o sea, tiene toda la complejidad de una persona. Entonces, salir de esa idea de paciente y poner nombre, porque yo recuerdo los nombres de pacientes que de los primeros pacientes así que me marcaron mal, los recuerdo y recuerdo su vida, ¿no? Y uno puede reflexionar y si lo busca, hay coherencia entre las historias que cuentan, sus sufrimientos, incluso los sufrimientos más locamente elaborados, tienen raíces en su vivencia. Y ya pensar eso te va sacando de la idea esta de que porque yo creo que esto como quizá no se dice siempre así de explícito, pero está la idea de que el trastorno mental grave, eso es muy biológico y por tanto hay que tratarlo médicamente, farmacológicamente, porque eso sí que está en el cerebro, no como la ansiedad y la depresión, que son más normales y te pasa a ti, a tu prima y no, pero esto ya es como otra realidad. Y esa idea hay experiencias que te hacen cuestionarla, ¿no? Yo lo veo más continuidad, creo que tiene más continuidad con la experiencia de la normalidad de lo que nos quieren enseñar en las carreras que están muy desconectadas de la vida de estas personas, ¿no? Andrés, te voy a hacer la misma pregunta, pero te voy a hacer otra pregunta para pillarte desprevenido y que a la vez también se puede ir respondiendo en grupo. Ya no vas a poder pensarla. No te la sepas. Pero fijaos, ¿no?, que en 2 momentos se han insinuado una cosa que creo que en Psicoflix hemos dicho un montón de veces, ¿no?, por diferentes personas que han venido sin que les obliguemos y han dicho. Hemos criticado muchas veces la formación, ¿no?, y la bibliografía. Y lanzo una pregunta. ¿Creéis que la bibliografía no es lo suficiente humana, sobre todo en una profesión como la nuestra? ¿Puedes responder primero la primera, mientras en segundo plano piensas la segunda? Pero no he entendido bien La bibliografía actual en psicología puede pecar de no ser lo suficientemente humana, porque es algo que estamos criticando aquí todos y todas en cuanto a que salimos de la carrera con una serie de, a lo mejor incluso un dogma, ¿no?, que luego choca con la realidad y al final hablamos de personas, ¿no? Entonces, yo creo que es una crítica interesante cuando estamos escribiendo incluso. Entonces, quiero saber tu experiencia con el trastorno mental grave y el impacto que ha generado en ti, pero también qué opinas sobre la bibliografía, sobre lo académico. Bueno, yo creo que estoy muy en la línea de mi compañera. Creo que sí que está desactualizada, que incluso la evidencia científica cada vez cuestiona más, ¿no?, las hipótesis dopaminérgicas. Creo que los modelos que hay en las carreras muchas veces se alejan de las historias de las personas, que son modelos, en mi opinión, excesivamente que buscan la objetividad cuando estamos hablando de algo que tiene que ver con la subjetividad de la persona. Entonces, bueno, creo que falta el transmitir más a los estudiantes la importancia de la historia. Que sí que se hacen algunas asignaturas, pero en mi opinión creo que falta, ¿no? Yo mi primer contacto con el trastorno mental grave fue haciendo las prácticas y después de becario en San Juan de Dios, en una unidad de rehabilitación con pacientes crónicos, TMG, y yo recuerdo que mi impacto fue decir, ostras, esto lo hace la esquizofrenia, ¿no? La gente con la cabeza agachada, con no tener vida, no tener energía, no tener deseo. Yo creí que eso era la esquizofrenia. Yo después estuve un tiempo trabajando en San Juan de Dios, pero en otra historia, en personas con adicción. Y cuando ya llego a la residencia, yo llego a la residencia pensando que la esquizofrenia era eso y que era algo que tiene que ver con lo biológico. Y no fue hasta el final de la residencia cuando ya empiezo a formarme en otros modelos más subjetivos, conozco el movimiento de la revolución delirante, Fernando Colina, Laura Martín, me empiezo a formar con ellos y fue cuando empecé a darme cuenta de que las personas con esa etiqueta de trastorno mental grave eran personas que tenían una historia y que, como decía Laura,
no se diferencia mucho, cada vez pienso que se diferencia menos de las personas que no estamos diagnosticadas, en el sentido de que son personas que están sufriendo, que su sufrimiento es mucho más fuerte, que tienen historias mucho más complicadas y que, por supuesto, eso le lleva a generar unos síntomas pues, más escandalosos y, bueno, que obviamente que son mucho más disfuncionales, ¿no? Claro, al final lo que vemos es una ruptura biográfica en la persona, ¿no? Y para esa persona comportarse de esa manera es muy funcional, ¿no? Porque le permite gestionar o atravesar su sufrimiento de esa manera, ¿no? Pensaba también en que ahora estamos viendo pues movimientos hacia la no indicación del tratamiento, ¿no? Porque en muchas ocasiones nuestra labor terapéutica puede ser incluso iatrogénica, ¿no? Entonces, ¿de qué manera veis que esta iatrogénica, esta manera iatrogénica quizás de intervenir cronifique los problemas de las personas con trastorno mental grave? Estoy ahora mismo leyendo un libro que se llama Anatomía de una epidemia, de Robert Whittaker. Es como, la verdad que es un súper estudio de cómo está pasando esto con los trastornos mentales, ¿no? Y es que, aunque en teoría cada vez sabemos más, conocemos el funcionamiento de las neuronas, de los neurotransmisores, hay mucha neuroimagen, hay cada vez más fármacos psiquiátricos. Todo eso no va unido de un menor número de diagnósticos o de menor sufrimiento. De hecho, va aparejado de mayor índice de discapacidad, mayor aislamiento de estas personas. O sea, como estas personas, a pesar de que hay mejores tratamientos y más tratamientos, cada vez viven peor. Entonces, da mucho que pensar de qué estamos haciendo. ¿No será esto iatrogénico? Porque si cada vez diagnosticamos mejor y más y tratamos más y mejor, ¿por qué cada vez hay más personas sufriendo que no hacen una vida funcional, pues con un trabajo o una ocupación, con relaciones saludables, que no es tanto, y por supuesto con lo mínimo digno, cubierto, ¿no? Que a veces ese es el problema. Si no tengo donde ducharme y donde dormir, pues a lo mejor es difícil que se me acerque alguien a hablarme porque huelo mal. O sea, es que estamos hablando de cosas muy básicas, ¿no? Porque no tengo donde encontrarme con alguien, no tengo €1,50 para un café. Entonces, creo que ahí el tema de la iatrogenia cada vez se reflexiona más, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Y si no son los psicofármacos, ¿no? Los neurolépticos, lo que está imposibilitando a muchas de estas personas reponerse, ¿no? O volver a recuperarse de esas rupturas biográficas, que es verdad que se dan, pero hemos asumido que una vez se rompe ya no hay solución, y quizá sí la hay, pero claro, hay que hacer cosas diferentes, ¿no? A mí me gustaría añadir una cosa. Yo creo que la iatrogenia la da el sistema. Evidentemente hay intervenciones que producen esa iatrogenia, pero el sistema en su conjunto. Vamos a ver, primero, cita, ¿cada cuánto tiempo? Primera cita, dentro de 3 meses, si tienes suerte. Segunda cita, para el tratamiento, dentro de otros 3 meses. El momento del encuentro entre el profesional y el usuario no tiene por qué producir ningún nivel de iatrogenia. Es más, produce alivio, produce en la persona que lo recibe la percepción de ser escuchado, de poder ser ayudado. Pero claro, tú vas a un psiquiatra o a un médico de familia, tómese usted estas pastillitas 3 veces al día. Pero tú no puedes recibir psicoterapia 3 veces al día. Y venga usted dentro de 3 meses. Y en esos 3 meses, tú todos los días te tomas una pastillita cada 3 veces al día, ¿no? Esa pastillita es lo que hace que la persona ande, como decía Ángel antes, agachado, arrastrando los pies, no tiene relaciones sexuales porque no puede, no tiene sensación o deseo o se le ha escondido. Y además, el sistema te hace que conviertas la historia biográfica de una persona en historia clínica. Y según tú interpretes esa biografía, es más grave o es menos grave el problema. Y además te invita, con el prospecto del psicofármaco, con el vademecum, o con el CIE-10, o el CIE-11, o el DSM-4, o el DSM-5, a que te encuadre todo eso, encajarlo en un diagnóstico, porque lo tienes que apuntar en el Diraya, o en el, ¿cómo se llama? Ya no me acuerdo. Sí. Fijaros cómo estoy antigua ya. Dios mío, me jubilé hace tiempo. Entonces, el sistema te lleva a conducir las cosas a la ineficacia, a la inoperancia, y olvidas que lo más importante que es establecer el acuerdo con el paciente, con la familia,
con la comunidad, con la residencia de mayores, con quien sea que tengas que trabajar, un encuentro periodificado, con sus objetivos, con acuerdos mutuos, y no te permite que hagas eso. Claro que es, pero ¿qué es lo que está pasando también? Que estamos convirtiendo a la patología grave en patología de psiquiatras. Los psicólogos nos dedicamos, perdonadme que lo diga así con una cierta ironía, al sufrimiento psíquico. No es el problema el sufrimiento psíquico, es la enfermedad mental grave. Y existe, la salud mental es tarea de todos, de todo el mundo, y mantenerla. También hace falta equipos muy potentes para el abordaje de las enfermedades mentales, de los trastornos, de la sintomatología grave, que es incapacitante muchas veces para la persona, sea una idea intrusiva, sea cualquier otra situación, y ahí es donde hace falta. Las UCIs del sistema sanitario están muy bien dotadas, pero en salud mental no hay UCI. Y la UCI del sistema de salud, en salud mental es el equipo comunitario, que es el que está rodeado de toda la patología que vive en la sociedad. Y ahí es donde faltan psiquiatras, psicólogos clínicos, terapeutas ocupacionales, enfermeros, faltan todos los profesionales. Y la terapia fundamental con las personas es la palabra, es el encuentro, es el contacto. Ya está, mientras siga la industria farmacéutica pagando investigaciones, congresos, cualquier cosa, pues el Virgen del Rocío lo paga entero la industria farmacéutica en salud mental. En los últimos años, el que está al frente de la salud mental en el Hospital Virgen del Rocío es un señor que es experto en obtener todos los productos de la industria farmacéutica para su unidad. Sí, esto lo digo poniendo la palabra presuntamente, por si acaso, ¿no? Pero es así. Entonces, claro, estamos rodeados de intereses económicos. Cuando yo empecé a trabajar, esto de calidad, de derechos y ciudadanía no existía en ningún aspecto de la vida, ni para los enfermos mentales ni para los que no. Nuestra lucha fue de loco a enfermo a ciudadano. Ese proceso, que es muy histórico ya en nuestra salud mental, ¿no? De loco, enfermo a ciudadano. Hoy, calidad, derechos y ciudadanía, porque el ser ciudadano supone ser capaz o poder ejercer derechos que la ciudadanía tiene o no que tener y que conseguir, ¿no? Iatrogénico es un sistema sanitario basado en el 90% en lo bio, y además en lo malo bio, en lo mal bio, en la violencia, en el no acuerdo del tratamiento con los pacientes, en un poder del psiquiatra frente a los demás profesionales, porque es médico, y no nos olvidemos de que los médicos aprenden su profesión delante de un cadáver que diseccionan, aunque sea virtualmente en estos momentos. Nosotros aprendemos nuestra profesión a través del desarrollo evolutivo, conociendo cómo evolucionamos como seres individuales a sociales, ¿no? Eso implica una diferencia, eso tiene que estar presente en los sistemas sanitarios modernos que sean eficaces para resolver problemas de la ciudadanía. Al menos es mi opinión. Yo quería retomar una no sabía dónde viene la voz, ¿sabes? Ese es el nivel. Ya me lanzo. Es que ha dicho una idea súper interesante, Marga, ¿no? Que es que esto de que la UCI de la salud mental es el equipo comunitario, pero la realidad es que hoy día no. O sea, el momento más crítico de las personas con trastorno mental grave es en una unidad de hospitalización con un pijama de hospital, en una habitación compartida con otras personas, cada una en su propio momento crítico personal, con medidas coercitivas, con una medicación en la que ese momento tan florido, a veces de narrativa, en el que como que creo que es un momento crítico, como los periodos críticos del desarrollo, ¿no? En el que uno puede entrar a aportar de alguna manera o no, o en ese momento es cuando se instala, y ya no hay quien saque de ahí ese discurso de esto es una enfermedad biológica, me he descompensado, esto ahora me tengo que tomar este tratamiento como el diabético se toma su insulina y ya esto es lo que hay, ¿no? Entonces, quizás estamos perdiendo una gran oportunidad de intervención mediante la palabra porque no hacemos ni el intento, tampoco el sistema lo permite, ¿no?, de hablar con las personas en su momento más crítico. Y no sé, ahí me gustaría saber qué piensa Andrés, que está en el otro lado, ¿no? O sea, atendiendo momentos críticos desde la calle, ¿no? Con lo que decía, una compañera dice que la red de salud mental es una red porque te atrapa y no te deja salir. Y estoy de acuerdo.
con las personas con trastorno mental grave pasa eso y, bueno, quizás por lo que decía Margarita, ¿no? Decía, bueno, como que faltan profesionales, tal. Estoy de acuerdo de que faltan profesionales, pero también creo que la inversión que ha habido en el trastorno mental grave ha sido siempre focalizado hacia la psiquiatría más biológica, hacia la farmacológica, y claro, eso ha facilitado la cronificación de las personas, porque además hoy en día hay bastantes investigaciones que demuestran que los psicofármacos, los antipsicóticos, los neurolépticos, mejor dicho, a largo plazo, producen psicosis orgánica, produce psicosis por hipersensibilización de receptores, y entonces lo que sucede es que al final dejamos atrapada a la gente porque la gente cada vez tiene más síntomas, le pongo más fármacos y así ya te dejo cronificado de por vida, ¿no? Y por no hablar también de los recursos que se ofrecen, porque muchas veces los recursos sociales, y esta es una discusión y una pelea que tenemos nosotros muchas veces con los trabajadores sociales, es que por el hecho de tener un diagnóstico, lo primero que se piensa es en pedirte la dependencia, porque es un derecho, porque hay que pedirlo ya, porque de aquí a que te lo den dentro de 3 años, pues si quieres lo utilizas, si quieres no lo utilizas. Y nosotros lo que defendemos, y bueno, en esto hay posturas, ¿no?, que están totalmente contrapuestas, nosotros lo que defendemos es que es verdad que muchas veces pedir la ley de dependencia después tarda tiempo y después no sabemos si cuando le haga falta la vas a poder tener o no. Pero es que simbólicamente lo que supone que a ti te pongan una etiqueta de dependiente, entonces, en último caso, para nosotros, quien lo tendrá que decidir es la persona. Es decir, si la persona, por supuesto, tiene tu derecho, quiere que la pidamos, se pide. Pero que no nos olvidemos que es otra pieza, ¿no?, quizá la pieza del puzzle, ¿no?, que falta muchas veces para ya conformarte en la enfermedad mental. Eres un enfermo mental con todas esas limitaciones que para la sociedad y para los profesionales tiene. Con lo que dice Ángel, la ley de dependencia, en todos estos años... perdón, te he llamado Ángel 2 veces, Ángel Caballero. Anda, que estoy yo buena. Desde que se constituyó la ley de dependencia, nosotros desde Salud Mental, el discurso que hacíamos, que a lo que a nosotros nos interesaba era la segunda parte, y promoción de la autonomía. Nunca se habla de que la ley se llama Ley de Dependencia para la atención a las situaciones de dependencia y protección o promoción de la autonomía. A nosotros lo que nos interesa es la parte que tiene que ver con esa autonomía. Evidentemente comparto totalmente lo que has dicho. Venía escuchando en la radio, en el camino para acá, en la SER, una entrevista a un científico que estaba haciendo una investigación sobre inteligencia artificial relacionada con los antibióticos y la capacidad de resistencia que han ido desarrollando las bacterias con respecto al tema de los antibióticos. Y me interesaba un discurso que hacía, le preguntaban, ¿por qué hay tan pocos antibióticos nuevos y en el siglo XXI hay tan poco desarrollo de los antibióticos? La contestación fue clarísima y es lo mismo que nos pasa a nosotros. A las industrias farmacéuticas no les interesa la investigación farmacológica que no cronifique las patologías. Los antibióticos son de uso cortísimo y son muy eficaces en un corto tiempo y la persona no está toda la vida tomando antibióticos o no debe estar. Las demás patologías que generan cronificación, evidentemente a la industria farmacéutica les interesa muchísimo. ¿Qué le va a interesar? Demostrar que la esquizofrenia, la persona que delira, que no sé qué, tiene una neurona que en tal sitio interactúa con no sé qué, que no lee no sé cuánto y que tal fármaco actúa no sé cuánto. Ahora está habiendo una asociación muy potente entre la psicosis y el Alzheimer. Claro, interesa muchísimo. ¿Por qué? Porque todos los viejos vamos a acabar siendo dementes o lo que sea, ¿no? Pues interesa un montón porque nos van a mandar los psicofármacos también ya en la demencia, ¿no? Con lo cual se están asegurando todo un futuro. Yo creo que contra todo eso hay que ir. Y hay que ir, y quería señalarlo porque igual mi discurso hasta ahora ha sido como muy poco academicista, nunca lo he sido, nunca he sido académica, no lo digo como mérito. Es importante conocer, es importante saber, es importante estar muy preparado. Antes comentaba con Joaquín, cuando a nosotros nos llegaban los residentes de primero o de segundo a los servicios, con los psicólogos que trabajaban en los servicios, yo siempre les decía, van a saber más que nosotros, no pasa nada. Un PID que venga a tu dispositivo te va a hacer miles de preguntas que te va a obligar a actualizarte. Eso es lo bueno de la historia. No podemos pensar que todo es conectar pero sabiendo. Tenemos que tener muy claros los marcos, tenemos que tener herramientas, tenemos que ser potentes en nuestras herramientas y desde esas herramientas hay que desmontar
todo este tinglao de lo farmacológico, de que lo biológico está por encima de todo, porque es que no es verdad. Es que un médico de familia y un psicólogo clínico resuelven lo mismo o más que un psiquiatra y un psicólogo clínico. Si el psiquiatra se dedica a la farmacología, es carísimo. Mire usted, no hace falta un psiquiatra en el equipo. Ponga usted más médicos de familia, trabajamos más con ellos y nosotros centramos planificación terapéutica, tratamiento terapéutico y trabajo en equipo. Y buen trabajo con un médico de familia bien formado. El psiquiatra tiene que salir de ahí también. Estaba pensando, ¿no?, y haciendo algunas analogías, las metáforas nos gustan mucho, y pensaba que justo, ¿no?, la industria farmacéutica entonces no está viviendo lo que vivimos el resto de seres humanos en cuanto a un problema psicológico por algo que funciona a corto plazo, pero no a largo plazo. Es decir, ellos tienen un análisis macro y evidentemente yo sé que si esto se va haciendo así a largo plazo me da una serie de beneficios, pero culturalmente, lo vemos, ¿no?, en la mayoría de los problemas psicológicos, algo que está funcionando a corto plazo no tiene por qué hacerlo a largo plazo. Y entonces, ¿dónde meto esta búsqueda a veces extenuante de la eficiencia, ¿no?, de que esto lo quito ya, ¿no?, quito el problema rápido, pero sabemos lo que eso pasa a largo plazo, ¿no?, el no ir a la raíz, de no solucionar bien los problemas con el tiempo y el cariño necesario. Y esto creo que está dentro del imaginario colectivo. ¿Cómo podemos ir cambiando esta filosofía de vida, de mirar más a largo plazo, de no ser extremadamente eficiente, ¿no?, bueno, eficaces más que a lo mejor eficientes, ¿no? Y ¿Cómo damos ese paso atrás y miramos a nivel macro para ir a largo plazo? ¿Qué te parece, Laura, que te veas asintiendo? Las difíciles van para mí. Claro, luego el resto, ¿eh? Luego... Quizás, o sea, hay que empezar por replantearnos que hay que tolerar más la diversidad, ¿no? O sea, porque si no, claro, cuando uno no tolera la diversidad, cualquier cosa que se sale de la media, de lo marcado, es patológico y entonces hay que volverlo a la normalidad. A mí me venían con las analogías, como yo ahora estoy en el mundo bebés, ¿no? Me decían, tengo una bebé chiquitita, y me decían, verás, ahora vas a entrar en el mundo de los percentiles, ¿no? Venga, que la carrera de psicología, esto lo hemos aprendido. El percentil es, según de la población, ¿dónde o sea, a qué porcentaje de la población dejas tú por debajo, por encima en una variable, ¿no? Pues el percentil 50 es, en sueldo, sería que ganas la media, el 50% gana menos que tú y el 50% más. Por distribución, o sea, no todo el mundo puede estar en el percentil 50 de nada, porque la población se distribuye de otra manera. Pues hay gente que vive en un permanente estrés y agobio porque tu bebé no está en el percentil 50 de todo. Es que no se puede, porque para que haya un percentil 50 tiene que haber un percentil 10, un 20, un 40 y un 95. Pues esto nos pasa con la salud mental a veces. Es que no duermo tantas horas, es que a veces me estreso cuando vienen los exámenes, es que... Y cada vez vamos tolerando menos que tenemos emociones que nos desagradan, que tenemos conflictos o que tenemos problemas. Entonces, quizá hay que empezar por decir, bueno, vamos a tolerar más diversidad, ¿no? Más diversidad. ¿Qué pasa? Pues que la diversidad a veces es difícil de gestionar, ¿no? En una organización como AMPIR de 2.000 personas, pues no todos pensamos igual, obviamente. Pues hay que gestionar esa diversidad y hay dos maneras. O dentro intentamos llegar a acuerdos o se expulsa todo lo que se sale del pensamiento único, ¿no? Y que estamos un poco en esa disyuntiva también como profesionales. ¿Es patológica una persona que está permanentemente estresada por su trabajo porque trabaja 10 horas diarias y no duerme y le mandan mensajes de noche? O sea, ¿eso es patológico o es que son situaciones locas, ¿no?, en las que nos estamos metiendo? Y creo que va por ahí lo que tenemos que pensar. O sea, como que antes de intentar ser menos eficientes todo el rato, hay que reflexionar. O sea, yo creo que para ser un buen psicólogo clínico hay que estar en este mundo, hay que estar conectado con la sociedad que vivimos, la que tenemos, y con los problemas. Y hay que empezar a eso. Y si me permite, yo creo que habría que empezar a repartir o a que cada vez pongamos más el foco, ¿no?, en repartir responsabilidades, que quitemos el foco del individuo, ¿no?, y lo hemos hablado antes, y hagamos esa responsabilidad más colectiva. Y eso implica también que las familias, hay que poner el foco en las familias también, en los entornos, porque la gente que está mal no solo
el malestar no depende solo de la persona, ¿no? Y en nuestros casos de estas personas con trastorno mental grave, en el momento que te quitas el foco del síntoma y empiezas a mirar lo que hay alrededor, entonces la responsabilidad empiezas a repartirla para todos lados. Obviamente ahí se genera muchísimos conflictos, mucha tensión con los profesionales, ¿no? Y ahí los profesionales lo pasamos mal, hay veces que te entran ganas de salir por patas. Yo decía a una compañera esta mañana, cuando me preguntaba que qué tal estaba ahora en mi trabajo, digo, ahora mismo bien. Digo, ahora ya bien, porque después de 3 años como que ya he empezado a tolerar esa tensión que supone el estar metido en el conflicto, ¿no? Digo, lo mismo si me preguntas dentro de un mes, digo, ¿verdad que ahora la gente que estoy con la que estoy acompañando están bien? Digo, lo mismo si me preguntas dentro de un mes, te digo que ¿qué hago aquí? Que me voy de aquí, ¿no? Es decir, que, bueno, como que es importante el estar metido en el terreno complicado. Que no quiero añadir más porque es que yo me largo mucho hablando y prefiero no... Nada, nosotros encantados de escucharte, Margarita. Estaba pensando incluso, porque a lo largo de la conversación hemos puesto mucho peso en los factores socioculturales, ¿no? Y me choca con respecto a la propia denominación que utilizamos, ¿no? Cuando hablamos de trastorno mental grave ponemos el foco en una cosa que quizás no es ni siquiera el foco importante, ¿no? Y quería saber qué pensáis sobre esto. Hombre, desde los servicios, una cosa es hablar desde un servicio público, otra cosa es hablar desde un servicio privado y otra cosa es hablar desde el salón de tu casa cuando has vuelto después de la jornada de trabajo y estás hecha polvo, como tú dices, ¿no? Bien porque te has cansado o bien porque has encontrado mucha patología directa, ¿no? La verdad es que no sé cómo explicártelo. Desde un servicio público, el contacto continuado con una realidad en la que tú llegas al 10%, si es que puedes llegar, que a veces no llegas ni siquiera al 10% en cuanto a poder solucionar, poder aliviar, poder ayudar a las personas, es frustrante, ¿no? Te frustras, te quedas diciendo yo, ¿para qué me habré metido en esto? Con lo fácil que es, pues trabajar poniendo tuercas. Pero es que el que está poniendo tuercas es el que viene a la consulta, a que tú le ayudes, porque está que no puede más de poner tuercas, ¿no? Y el jefe del que pone tuercas tiene otro jefe encima y el otro. Es una cadena muy complicada esta, es un sistema un poquito peliagudo de hablar, ¿no? De mejorar, ¿no? No sé cómo poder hacer un planteamiento de qué lugar profesional ocupa una persona, cómo poder mejorarlo, cómo poder ampliar la capacidad de influencia para mejorar para el futuro las cosas, ¿no? Yo tengo la percepción, mirando atrás, de que hemos mejorado cosas, pero no tanto como pensamos. Que nos hubiese gustado, entonces teníamos unas ilusiones tremendas por mejorarlo todo, por cambiarlo todo, que objetivamente no lo conseguimos, pero que durante mucho tiempo hemos estado en una fantasía de haber solucionado las cosas mejor de lo que realmente se han solucionado. Hemos pensado durante mucho tiempo que el modelo estaba mejor construido de lo que objetivamente estaba, ¿no? Y hemos dejado poco sitio para la gente nueva. Creo que son aprendizajes que uno hace con el tiempo, en el que afortunadamente ahora hay mucha más interconexión intergeneracional, que hace que haya más gente joven que va entrando. El sistema de formación es fundamental. El mejor sistema de evaluación de un modelo es un buen sistema PIR, lo tengo más claro que el agua. PIR o MIR, pero yo hablo de los PIR, que es lo que más me interesa, ¿no? Y que eso tiene necesariamente que generar en la gente, en el modelo y en el sistema, una mejora. Si no lo genera, es que estamos confundiendo realmente toda la trayectoria, ¿no?, de lo que debe de ser la psicología, ¿no? Bueno, os voy a lanzar yo más que una pregunta, una reflexión, no, broma, una pregunta. ¿Conocéis Roblox? ¿Qué? Roblox. ¿Sabéis lo que es Roblox? Roblox es un videojuego. Que están todos los niños enganchadísimos y en Estados Unidos creo que la mitad de los niños juegan a esto. Y diréis, ¿por dónde va a salir el chaval este? Bueno, dentro de esta plataforma, que a priori es un videojuego, hay casinos y los niños juegan sin ningún tipo de control. 1 de cada 2 niños en Estados Unidos tienen una cuenta dentro de esta plataforma, si no recuerdo mal, y juegan al casino. Con 7, 8 años están ahí en la ruleta, sí, y dices, ostras, y no está regulado.
porque juegan con la ley, ¿no? Pensar en las redes sociales, los algoritmos y en cómo funciona todo, ¿no? Estamos hablando de influir. Claro, pero ¿qué está influyendo en la sociedad si no son los medios, los videojuegos? ¿Qué poder tenemos los psicólogos y las psicólogas ahí? Yo creo que ninguno, porque si os fijáis, Roblox está saltándose la trampa. Bueno, está haciendo trampa. Así me gustaría saber qué se os ocurre. Nada tiene por qué salir tangiblemente de aquí, pero quiero escuchar vuestras reflexiones. ¿Qué creéis que podemos hacer los psicólogos, las psicólogas en esta lucha con estos medios? Yo creo que no se me ocurre mejor ejemplo del poder del contexto, ¿no? O sea, si el contexto es la total naturalidad de este juego en el que la mitad de personas están ahí, pues tenemos que decidir cómo vamos a nombrar a esta realidad, ¿no? O hay un 50% de niños adictos al videojuego, o tenemos un problema social de acceso a videojuegos frente a otro tipo de entretenimiento, ¿no? O sea, pero que es un ejemplo de cómo el contexto marca la realidad. Lo de la adicción en este caso es bueno, una muestra, no de todo lo que hay, ¿no? Pero en general hablo de la estructura, ¿no? Que se da a la imagen de los trastornos mentales graves y en general de la salud mental, porque si una empresa o un medio decide que en este algoritmo, ¿no? Hablamos, por ejemplo, todo lo que sabemos de TikTok, de cómo funciona el algoritmo de cara a los occidentales, por China, y todo este tipo de cosas a mí me dan miedo. Y están generando un imaginario, están aquí, ¿no? Esa influencia existe. O sea, ¿cómo influenciar a algo que ya está influenciando? O sea, combatir el sistema es muy complicado si no nos hacemos cargo todos, ¿no? Y todas. Bueno, yo pienso en esos niños adictos, ¿no? Que el día de mañana muchos de ellos los podemos ver por la calle pidiendo en situaciones de sinhogarismo incluso, ¿no? Con el rechazo de la sociedad sin nada de pensar qué es lo que viene detrás de eso, ¿no? Qué es lo que ha venido antes de esa situación, ¿no? Sino simplemente pues que es adicto porque quiere, ¿no? Que es una perspectiva moral que está constantemente en la calle. Pero claro, esos niños, ¿dónde está su familia poniendo límites? ¿Dónde está, no? Es decir, la pobreza, ¿no? También afectiva, la que pueden estar esos niños. Entonces yo creo que la única manera es la prevención. O sea, a mí no se me ocurre, digo desde nuestro lado, no se me ocurre otro trabajo que prevenir, y informar y abrir el foco. Y abrir el foco, de que no ponerlo solo en el niño, ¿no? Que juega al videojuego, sino porque ese niño juega al videojuego y por qué lo hace, porque, bueno, dónde está su entorno cuidador, claro. Hombre, yo pienso que los niños funcionan mucho también por modelos, ¿no? Ver modelos, ¿no? Y es difícil ver hoy día en cualquier sitio, en un bar, en un restaurante, en una familia, la mesa comiendo todo el mundo con el móvil al lado. Los adultos, no hablo ya de los niños. Entonces los niños aprenden, van viendo, ven el valor que tú le das. El ordenador no es de papá, no lo toques, el de mamá, no lo toques. O esto no sé qué, o esto ven aquí, ¿no? ¿Quién la ha introducido, ¿no? En el mundo del ordenador y de qué manera, ¿no? En el mundo de las redes, ¿no? Estar al día, yo se lo comentaba antes riéndome con algunos compañeros, yo ya he hecho 2 cursos de inteligencia artificial, voy a cumplir 73 años en 2 meses, es decir, ya no me va a hacer mucha falta, pero es que tengo 4 nietos. El mayor va a cumplir 17 años y me habla de una forma que yo la mitad de las palabras no las entiendo. Y digo, no puede ser. Yo, igual que aprendí en su momento con la psicología clínica y con la reforma psiquiátrica, que para introducirte en el sistema tenías que conocer su lenguaje, y empezamos a conocer el lenguaje del hospital y la madre que los parió, con perdón, ahora hay que conocer también esos otros lenguajes. ¿Para qué? Para que mi nieto no me tome el pelo. Para poder hablar con él en su contexto también y para poder reducir. Es que no sé qué, ¿y eso quién, de dónde lo has escuchado? ¿Del youtuber no sé quién? Digo, ¿y ese quién es? Ah, yo qué sé, vamos a ver quién es. Y te metes con él y a ver quién es y hasta qué punto son consistentes o no las opiniones que tienen. Y luego, no todos los niños que juegan van a desarrollar una adicción. Hay otros componentes, ¿no? Evidentemente, que funcionan ahí. El problema es en los adultos, que somos adultos, que no hemos tenido videojuegos cuando éramos pequeños, la influencia que tienen las redes en nuestros mensajes sociales y políticos. Y cuando vamos a votar, ¿por quién vamos a votar? ¿Por lo que han dicho en Twitter? ¿Por lo que han dicho en el peso en Brasil? Las nuevas religiones, que no son nuevas, pero que lo son,
porque les damos entrada ahora en determinado tipo de decisiones políticas, sociológicas, ¿no? Es que eso está ahí. Eso hay que combatirlo como se combaten las cosas en combate. Las mismas armas, unos y otros. El reconocimiento de estados. Está muy bien también traer eso al hilo, ¿no? En este momento, ¿no? Y vamos a intentar luchar conociendo las armas del otro, conociendo las tuyas y mejorando en lo posible la bondad de las tuyas, porque evidentemente yo creo en la bondad de las mías. El otro cree en la bondad de las suyas. Hay que intentar ver de qué manera no convertimos esto en un problema de que hay que ir al psicólogo, que al final todo el mundo está tan insatisfecho de esta sociedad que todo el mundo tiene que ir a un psicólogo. Y el psicólogo ya tiene que estar en todos los debates de las tertulias televisivas y ya se convierte en algo que yo me acuerdo cuando mi hijo era pequeño y buscábamos un colegio, los anuncios eran, tiene piscina y psicólogo. Colegio magnífico. Tiene piscina y psicólogo. No sabes para qué sirve. El psicólogo y la piscina, como no era cubierta, pues tampoco sabía muy bien porque en verano no hay colegio. Pues así estamos. Piscina y psicólogo para todo el mundo, porque como todo el mundo sufrimos y el mundo es insatisfecho y no vamos a llegar todos a ricos, pues, que no te cruces con tu ex en la ciudad y que te tomes muchas cervecitas. Esas son las aspiraciones de muchos adultos. Esos adultos construyen contextos donde evolucionan los niños y las niñas. Al final es el contexto, ¿no?, el que nos va influyendo. Yo mismamente me noto, ¿no?, cómo cambian ciertos pensamientos, ciertas ideas en función de lo que estoy viendo, estoy escuchando. El podcast que esté escuchando me está dando una ideología, me guste o no. Yo estoy ahí, pum, 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 ya va generando un vínculo con la persona que está ahí. Entonces, quería preguntaros un poco por cómo movéis el contexto para cuidar un poco vuestras influencias. ¿De qué manera, con qué fin os relacionáis, qué libros leéis, con qué filtros ponéis ante qué libros? ¿Qué hacéis para decidir más sobre las cosas que os influyen? Andrés. En mi trabajo diario... en general, pero bueno, como psicólogo. En mi trabajo diario y en la vida, pensar con gente. O sea, pensar con mi equipo, pensar con mis amigos, pensar... O sea, yo creo que eso es algo que a mí me ayuda a poder ver distintas perspectivas y tener una mirada... Porque al final uno sale de la único... muchas veces estamos ahí atrapados buscando una solución a algo y el de al lado te dice algo y dices, ¿cómo no me he dado cuenta antes, no? Y porque además creo que muchas veces cuando hay problemas, cada vez pienso que las soluciones son infinitas y de cachondeo con mis compañeros siempre digo, si todo vale, porque muchas veces alguien propone algo y tú no estás de acuerdo y digo, bueno, venga, ya está, venga, vamos a hacer eso, porque después te das cuenta de que eso ha funcionado y que lo que tú creías además no ha funcionado, es decir, que nunca sabemos bien qué es lo que puede funcionar con el otro o lo que va a funcionar muchas veces en la propia vida. Es decir, que yo creo que el estar con gente y poder pensar, para mí, es quizás la mejor forma de... Tratar de equilibrar ciertas, o por lo menos yo, de lo que me rodeo culturalmente, pues de libros o de podcast y también de personas, hombre, pues prefiero la afinidad por mi salud y mi disfrute, pero hay que meter siempre un poco de crítica, ¿no? Porque si no, ¿cómo entrenamos el pensamiento crítico? Si solo... El algoritmo siempre te manda lo que tú piensas, un día viene alguien, te suelta un argumento en contra y es que no lo habías pensado, ¿no? Yo creo que es muy importante eso, pues leer, escuchar y hablar con otras personas y estar en contacto con la realidad. Yo, por ejemplo, ya a nivel personal, yo no tengo redes, Twitter ahora se llama, pues no tengo, porque digo, ya bastantes vicios y entretenimientos tengo, más pantalla para estar, no me daría la vida, ¿no? Y creo que a veces favorece mucho esta idea de amplificar el propio pensamiento, la propia influencia de uno, cuando pues leer un libro pues te cuesta mucho encontrar el tiempo, pero favorece otro pensamiento, ¿no?, más lento, más reflexivo, que hace falta, y en el trabajo hace mucha falta, cuento, ¿no? Y el sistema no ayuda con las prisas. Pues yo voy más sencillita, como ya estoy jubilada, pues tengo menos. Yo suelo releer más que leer cosas nuevas últimamente. No tengo como un cierto temor a lo que me va a deparar el futuro y entonces prefiero lo conocido.
Sí, es cierto, leo, además es curioso, pero eso lo aprendí yo con lo de 100 años de soledad, que lo leí 1000 veces y cada lectura me aprendía algo nuevo de ese libro, ¿no? Entonces, de releer cosas te aprendes, siempre descubres áreas nuevas, ¿no? Soy muy bricolajera en el día a día, yo procuro, es curioso que ahora que tengo menos problemas económicos, porque tengo menos necesidades, me cuesta mucho trabajo tirar cosas que pueden ser útiles. Y digo, pero qué tontería. Debe de ser algo que yo asocio conmigo misma, ¿no? Que como va una pava vieja, dice, vaya a ser que me tiren a mí pronto, ¿no? Rescato muchas cosas de lo viejo y luego hay algo que te enseñará el mundo a no perder la capacidad de crítica. Cuando tu hija sea adolescente ya te enterarás. Tener adolescentes en el entorno es fundamental. Tener niños, tener los nietos, gente que piensa radicalmente distinto, menos muy, muy radicalmente distinto, es que te pone al día, ¿no? Mantengo relación con alguna gente del trabajo, pero no suelo hablar de nada del trabajo. He estado en una ONG hasta hace muy poco, en una fundación que trabajaba con temas de la antigua tutela, que ya no es tutela, que ha sido desmontada también por los poderes públicos en este último periodo de tiempo, y eso hace mantenerte al día con contacto con la realidad. Leer mucho, ver mucho, veo más series que películas, todas las películas de niños me las veo, todas, claro, y las de adultos poco, y luego me encanta leer por las redes qué es lo que hace la gente de mi profesión, ¿no? De mi historia, de mi cuerda. Para mí mi cuerda es reforma psiquiátrica, es feminismo, es psicología clínica, ¿no? Y los sigo, los leo, los veo, a veces me meto en un debatito, a veces ya no, porque la gente tiene poca correa, es curioso, ¿eh? Poca correa tiene. Yo no me acuerdo si era así cuando era joven o no, pero tiene poca correa. Cuando haces una crítica con una cierta ironía incluso, en plan así, la gente se pone por lo... no sé, ¿no? Y ya está, eso es mi bienestar mental, es ese en este momento. No es mucho bienestar mental, pero bueno. Me gusta mucho escucharos, me gustan mucho las reflexiones que estamos compartiendo aquí, ¿no? Porque de alguna manera pues también reflejan el sentir de mucho de lo que vivimos, ¿no? En nuestro día a día como profesionales. Y quería recoger esto, ¿no? Porque de alguna manera aquí hay más de 1.100 inscritos, 1.100 personas interesadas por la salud mental, por las personas, por hacer mejor su trabajo cada día, ¿no? ¿De qué manera como especialidad o qué cosas se pueden hacer como especialidad para que esto que se está haciendo aquí, que se está germinando aquí y seguirá siempre, consiga llegar más, ¿no? A la población y que tenga un efecto duradero a largo plazo, ¿no? Que es lo que comentábamos anteriormente? Me vais a permitir que empiece, así no os copio lo que digáis, como no estoy dentro de la organización. Yo creo que tienen que seguir haciendo lo que están haciendo como organización, que es ir creciendo, consolidándose y afrontando debates, cogiendo el toro por los cuernos cuando hay que cogerlo, ¿no? En algunos momentos, desde esta propia asociación, se ha sido más cerrado, como todas las organizaciones, es decir, todas las etapas, todos pasamos por etapas. Yo creo que tienen que seguir haciendo lo que están haciendo, que es seguir juntando, creando espacios donde ellos vean interesante juntarse y reunirse para poder hablar y llegar a nuevos planteamientos o revisar lo viejo y salir más fuera, que se atrevan a salir más fuera, que lo que hay fuera no es más importante que la asociación esta. No lo es. Y como no lo es, hay que ir con poderío, cogiendo el espacio que objetivamente le corresponde a esta disciplina, a esta profesión, a esta especialidad y a esta asociación. Yo invitaría simplemente a que sigáis haciendo lo que estáis haciendo y hay que posiblemente salir más al trapo, eso es una valoración que hago desde fuera, de determinadas reflexiones que públicas están saliendo, dando por hecho determinado tipo de cosas que si nadie las rebate, ahí se quedan. Esto es mi único... y sobre todo seguir entusiasmando a la gente joven. Hay asociaciones que han ido perdiendo aforo, que han ido perdiendo interés. Los miembros, los socios, una de las que yo estoy, por ejemplo, ¿no? Es decir, que se ha ido cada vez reuniendo menos gente cada año, cada congreso, cada jornada, ¿no? Y está siendo al revés. Pues seguir generando esos espacios para que cada vez la gente tenga más ganas de juntarse.
Es lo que, y desde ahí que la voz de este espacio llegue a los 3 o 4 ámbitos con el que empezamos esta charla, ¿no? Usuarios, familias, profesionales y administradores, ¿no? En un sentido amplio. Bueno, yo creo que Ampire está haciendo además un trabajo muy bueno por intentar que salga adelante la especialidad de psicología clínica infantil. Me parece fundamental porque los laboratorios ya se están preparando, ¿no? Ya se están preparando y ya mismo empezaremos a ver fármacos con evidencia científica para lo que queramos, a la edad que queramos, ¿no? Entonces, los trastornos mentales graves empezarán mucho antes, ¿no? Con lo cual, yo creo que esa tarea que están haciendo muchos compañeros, muchas compañeras de Ampire es fundamental, ¿no? Y después, por otro lado, pensar también que, sin quitarle importancia al valor que tiene la ayuda que hacemos muchas veces de la consulta, creo que el trabajo de consulta puede ayudar a ciertas personas, que la psicoterapia puede ayudar a ciertas personas. Antes lo hablaba con Margarita, pero que las personas con trastorno mental grave necesitan que salgamos de la consulta, ¿no? Porque no hacemos psicoterapia, hacemos acompañamiento psicoterapéutico siquiera, acompañamiento, vamos con la gente y vamos viendo qué van necesitando y ahí es donde estamos, ¿no? Entonces, creo que esa parte a los psicólogos algunas veces no, a los psicólogos clínicos y a los psicólogos en general cuesta mucho, quitarte el poder que supone llevar una bata, la bata puede ser simbólica, ¿no? Es decir, creo que tenemos que hacer una profesión cada vez más humana, porque si somos más humanas, Margarita hablaba antes de hay gente que para mí han sido familia. Es que lo que generas con este tipo de personas desde este abordaje es algo que tiene que ver con lo familiar. Al final siempre hay un encuadre, ¿no?, que limita y que es sano, pero tiene que ver con lo familiar y eso es lo que salva, en mi opinión, es lo que salva a la persona o puede ayudarle a tirar un poco, porque bueno, salva quizás un poco pretencioso, ¿no? Pero bueno, muchas veces sí que hay gente que sale muy adelante gracias a ese tipo de contacto más humano. Sí, yo creo que poco que aportar, ¿no?, después de lo que han dicho, pero sí creo que seguir creando espacios en el que hablar, ¿no?, entre compañeros de los temas, hablar y escucharnos, ¿no?, y bueno, de la diversidad de opiniones y de temas que tiene que abordar la psicología clínica. Creo que seguir siendo ese espacio es un buen reto y con eso tenemos ya tarea. Bueno, pues yo no tengo claro si ahora hay algo, ¿no? Y tenemos que ir cerrando ya, porque son las 1, llevamos aquí una horita charlando. Muy a gusto, podríamos alargar bastante más por nuestro lado, pero no tengo claro la parte de la organización. Laura me dirá. Entonces... Yo estoy sesgada ahora mismo. Estás sesgada, ¿no? No eres un sujeto limpio. Bueno, podemos cerrar esta parte aquí. Si alguien del público... quiere preguntar algo, hacer un baile. ¡Ostras! Vale, espérate, ¿cómo lo hacemos? Creo que... Me acerco yo. Vale. Ah, sí, ¿no? Nada, yo solo quiero agradecer las palabras que ha tenido Margarita con la labor que estamos haciendo en la Sociedad Española de Psicología Clínica en los últimos tiempos, con muchísimo trabajo, con muchísimo esfuerzo, creando espacios progresivos, espacios de participación, incrementando que año tras año, con la confianza de los socios, de la profesión, vamos teniendo las asambleas más mayoritarias, los congresos más mayoritarios. No sé hasta dónde va a llegar este efecto ni cómo lo vamos a poder sostener, pero nada, muchas gracias por tus palabras, porque en realidad para nosotros, ya en Coruña nos pasó con Miguel Anxo, ahora venimos a Andalucía contigo, nosotros ese respaldo de la historia de nuestra especialidad es muy, muy importante y lo agradecemos mucho. Son palabras que nos llenan el corazón, a mí me lo llenan y dan calor y refugio para insistir en lo que tenemos que hacer, que es muy, 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 muy complicado, como siempre lo ha sido, como nos enseñasteis en su momento que había sido cuando no conocíamos la historia, y darte las gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a todos por haber querido venir a estar con nosotros y nada, muy agradecido.
Muchas gracias, Javi. Muchas gracias también a ti, Laura, a Andrés, a Marga, a Darío también por estar aquí, a todos vosotros por acompañarnos en este rato que al final todo lo que hacemos es en comunidad, somos en relación y a seguir trabajando para que esto siga así. Así que muchísimas gracias a todos. A vosotros.